¿Cómo están? Es un momento realmente bello. Estamos felices y agradecidos. Vamos a leer la palabra. Es el libro de Hechos, capítulo 10. Es Hechos, capítulo 10, 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena al día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, hasta el versículo 6. ¿Cómo están? Cuando miramos la palabra, hay varias palabras. Desde un comienzo, Dios había elegido al judío. Habiendo elegido al judío, había prometido bendecir a ellos. Pero nosotros somos coreanos. Si es conforme a la Biblia de antes, significa que Dios dejó a los coreanos. Pero cuando leemos la Biblia, Dios había trabajado enfocándose al judío. Pero esta palabra que leemos es Hechos 10, 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dios era un Dios de los judíos, pero en Hechos 10 lo primero que sale aquí es que Dios había elegido a Cornelio, que no era judío, era gentil. Él era un centurión de la compañía la Italiana. Él era un hombre piadoso, temeroso de Dios, y siempre oraba a Dios. Cuando vemos en la Biblia, Cornelio buscó a Dios, oró a Dios, se apoyó en Dios. Pero en la Biblia, Dios es Dios de los judíos. No se ve que ha llamado a los gentiles. Pero algo maravilloso es que este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Dios es un Dios de los judíos, pero mediante Cornelios, mediante gentiles, que era Cornelio. Pedro le predica a él. Realmente Dios amó a toda la humanidad. Al comienzo, Jesús, ya que nació mediante los judíos, pensaban que era Dios de los judíos, pero en la Biblia, Cornelio era un gentil. Pero era centurión de la compañía llamada la Italiana. Dios se centraba en los judíos, pero
Dios había dado la gracia a los judíos. Los que no eran judíos, somos gentiles, estamos lejos de Dios. Dios no nos ama. Muchos pensaban de esa manera. Pero Cornelio, que aparece aquí, no era judío, era un gentil. Dios aparece al gentil Cornelio y le dice, este vio claramente una visión como a la hora novena del día que un ángel día entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo que el Señor y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Pedro es judío. Dios era un Dios de los judíos, pero se manifestó primeramente ante Cornelio, que era gentil. Se apareció primero a Cornelio, que era un gentil. Y le dice a Pedro de Jope para que vaya a predicarle el evangelio. Aunque Dios dice que eligió a los judíos, el plan de Dios se dirigía a todos los hombres de la humanidad. El coreano no es judío. Anteriormente parecía que Dios estaba de parte de los judíos nada más. Pero es cierto que Jesús nació mediante los judíos. Cuando vemos en Hechos 10, mediante Cornelio, vemos cómo se mezclan los judíos y los gentiles. Pareciera que Dios ama a un cierto pueblo, pero por conclusión, cuando vemos Dios amó a todo pueblo, Dios amó a todas las personas, claramente se puede ver ello. Desde pequeño iba a la iglesia. Anteriormente, antes de creer en Jesús, yo con los amigos iba al campo ajeno a comer caqui, manzana, hacía muchas cosas malas. Yo realmente pensaba que iría al infierno, pensé que cometí muchas cosas malas. Cuando yo oraba, Señor, perdóneme, hice mal, perdóneme, yo así oraba. Pero cuando yo iba profundamente leyendo la Biblia, la verdadera fe no es congregar únicamente a la iglesia. Dios que salvó al judío necesitaba una fe para creer en ese Dios. Y para dirigirme hacia la fe de creer en Dios, empecé a leer la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí, por cuanto todos pecaron, significa que todos los hombres cometieron el pecado y no pueden, están destituidos de la gloria de Dios. El Señor Jesucristo nos redimió del pecado, nos dio su gracia y nos justificó. Ahora, sea el judío, sea el coreano, sea el americano, el alemán, el africano, sin nada que ver, Dios nos ama y aquello podemos descubrir en la Biblia. Dios, cuando envió al Señor Jesús a esta tierra,
rescatándonos a la humanidad del pecado, salvándonos. Ahora Él intenta bendecirnos a nosotros. Yo soy coreano, no soy judío. Pareciera que Dios al comienzo nos ha dejado. Después de que los judíos ahora obtuvieron el perdón del pecado y tuvieron la fe en Dios, a las personas romanas que estaban alrededor, Dios permitió que se expanda el evangelio a ellos. Desde un comienzo no quería salvar a los judíos nada más. Después de salvar a los judíos, a todos los gentiles deseaba salvar, y la voluntad del Señor era que todos vayan al cielo. Nosotros, al comienzo, cuando no sabíamos, pensábamos que Dios solamente amaba a los judíos. Después de creer en Jesucristo, con toda convicción, yo entendí: no soy judío, no soy ni de Roma, yo soy coreano. Pero los judíos puede que no hayan sabido que existía Corea, ¿sí o no? ¿Qué hará Dios por mí? Algo maravilloso es ese Dios. Desde que yo estaba en el vientre de mi madre, Dios me amó a mí. Yo iba leyendo la Biblia. Aparece sobre el perdón de los pecados. Esto pertenece a los judíos. Yo soy un coreano, pero me di cuenta que yo, que era coreano también, me ha permitido la gracia de obtener el perdón del pecado por la sangre del Señor Jesús. Sea el pueblo que fuese, sea del país que fuese, no tiene nada que ver. Para ir ante el Señor, nosotros vamos mediante el Señor Jesús. El Señor Jesús, después de que murió crucificado por nuestros pecados, todos nuestros pecados han sido lavados más blancos que la nieve. No es que únicamente los judíos obtienen el perdón del pecado. Los coreanos también obtienen el perdón del pecado. Desde que yo era pequeño, yo empecé a ir a la iglesia. Yo supe que tenía muchos pecados. Iba a comer caqui, manzana, a robar en los campos ajenos, cometía mucho pecado. Pero en la Biblia habla sobre la redención. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí no es que únicamente se refiere al judío, sino que dice todas las personas. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que no haya cometido pecado. Todos cometimos pecado. Pero pensaba que solamente salvaría a los judíos. ¿Qué pasa si los coreanos cometen pecado? No sería simple aquel problema. Los judíos creen en Dios. En Hechos capítulo 10, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Este Cornelio centurión no es judío, era italiano. Señores, no era judío. Pero algo interesante que es, sin ser judío, Cornelio, sin embargo, era piadoso, temeroso de Dios y oraba a Dios siempre. Y en aquel entonces, Dios era el Dios de los judíos. Solamente los judíos creían en Dios. Algo maravilloso que podemos ver en la Biblia hoy, que es Cornelio, aquel hombre llamado Cornelio, no era judío. En Hechos 10:1, cuando leemos, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio.
centurión de la compañía llamada la italiana. Era una persona italiana. Era un centurión de la compañía llamada la italiana. ¿Qué dice luego? Hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Cornelio, sin ser judío, creyó en Dios. Siempre oraba en Dios. Un día, el 10:3, cuando vemos, vio claramente en una visión como a la hora novena al día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le dijo, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, que el Señor le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Simón Pedro era un hombre que creía en Dios. Cornelio era un gentil. No solo eso, Pastor Oxupar también tampoco es judío. Yo soy un coreano puro. Realmente es así. Mi padre coreano, mi madre coreana, mi hermana coreana, mi hermano coreano, mi abuelo coreano. He seguido la descendencia pura de Corea y soy coreano. ¿Cómo voy a ser hijo de Dios si Dios es el Dios de Israel? Y oraba la novena. Pero en el 10:3, cuando vemos, vio claramente en una visión como a la hora novena al día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto limón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Aquí Simón se refiere a Pedro. Desde antes, Pedro conocía, creía en Dios. Pero Cornelio era gentil, no conocía absolutamente nada de Dios. Pero Dios aparece a Cornelio y él mirándole, y vio claramente en una visión como a la hora novena al día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Le dice a Cornelio para que llame a Simón Pedro y que oiga la palabra de Dios y que aprenda y crea en Dios. Dios es Dios de los judíos. Pero la palabra de Dios de los judíos. Es cierto que Dios trató en primera ocasión a los judíos, pero no es únicamente el Dios de los judíos. Es el Dios de los coreanos también. Es un Dios de los americanos también. Un poquito más si hablamos. Dios es Dios de todas las personas. Pero en primer lugar, había tenido contacto con los judíos. Dios no puede encontrarse con todo el pueblo a la vez. Por eso, había enseñado la fe de creer en Cristo. Y luego, el hombre llamado Cornelio era un centurión de la compañía la italiana. Él no era judío, él era un italiano.
Pero Dios se le aparece a él y le guía para que crea en Jesús. Al comienzo pensaba que el cristiano, Dios era un Dios de los judíos también creían de esa manera, pero para Dios no era así. Yo, mediante este evangelio, para que crean en el evangelio, yo elijo al hombre primeramente. Él empezando hacia los judíos, que en donde había nacido Jesucristo. Después de creer en Jesús, se expande en el mundo entero y había planificado para que crean en el Señor Jesús. Al comienzo Dios era Dios de los judíos, no era el Dios de los gentiles. Así pensó. Y luego, el corazón de Dios no era así. Ya que Dios hizo al hombre, es el Dios de todo el pueblo. Yo soy un coreano. Desde pequeño congregaba a la iglesia. Venía, iba a la iglesia. Pero luego me di cuenta que entendí que yo era pecador. Yo mentía, yo comía el caqui, la manzana, cometía el pecado. Yo soy un pecador. Yo, creyendo en Dios, quería obtener el perdón de los pecados. En la Biblia no aparece que un coreano haya creído en Dios, pero yo soy coreano. Dios trabajó como Dios de los judíos, pero ese Dios es Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de los señores. Desde pequeño yendo a la iglesia, leía mucho la Biblia. Cuando yo iba leyendo la Biblia, yo me asusté en gran manera. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí, ¿qué es lo que sale? Es Romanos. Así, Dios habla a los romanos. En la Biblia no dice ni siquiera una palabra que diga que se haya dicho para los coreanos, ¿correcto? Cuando compré la Biblia y miré la palabra coreano, solamente aparece en el título de la última página nada más. En el contenido de la Biblia para nada parece que sea coreano. Pero Dios eligió primeramente a los judíos, habiendo hecho creer en Dios. Había hecho que todos crean mediante los judíos. Cuando mi padre falleció, mi padre tenía 72 años. Pero mi padre no creía en Dios. Cuando yo decía que crea en Jesús, mi padre realmente le gustaba tomar y fumar. Desde un comienzo, él ni se imaginaba. Ahora con la edad, personalmente, yo oro y le predico cómo obtener el perdón de los pecados. Mi padre, él no sabía nada de los judíos muy bien. Pero cuando detalladamente miré la Biblia, en la Biblia, Dios no es Dios de los judíos únicamente, es Dios de los gentiles también. Así nos lo promete. Y cuando vuelvo a leer otro libro, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Señores, el coreano ni siquiera podía entrar allí. Pero mientras que se iba extendiendo el cristianismo entró a Corea también. Desde pequeño yo iba a la iglesia. Anteriormente yo comía el caqui, la manzana, hacía muchas cosas malas, mentía también.
Pero un día cuando estaba ante la palabra del Señor, tenía tanto pecado, pensaba que no podía seguir así. Pero ¿qué dice la palabra? Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Después, cuando iba leyendo la Biblia, Dios no era el Dios de los judíos nada más, era el Dios de los coreanos. No es solamente Dios de los coreanos, sino que es Dios de los americanos, Dios de los chinos. Al comienzo tuvo contacto con los judíos. En ese momento parecía que dejó al coreano. Parecíamos como gentiles. Parecíamos seres que no tenían nada que ver. Pero leyendo, leyendo y leyendo y volviendo a leer la Biblia, Dios eligió en la primera ocasión a los judíos, había hecho para que crean en primer lugar en Jesús. Y esto se logró para que todas las personas obtengan el perdón del pecado y para que sean guiados hacia Dios. Los judíos decían que era el Dios de los judíos y creían en Dios. Pero Dios no se conformaba a predicar el Evangelio únicamente a los judíos, por lo cual este Evangelio, como resultado, se extendió, se propagó por todo el mundo. Sea quien fuera en este mundo, cuando va con la fe en Jesús, puede obtener el perdón del pecado y puede recibir la salvación. Yo también ante el Señor iba a comer manzana, a cometer pecado en casas de otras personas. Realmente tuve mucho miedo. Pero la sangre del Señor Jesús obtuvo el perdón del pecado. Cuando falleció mi padre, no puedo olvidar, era como 74 años por ahí tenía, sí, y allí falleció. Mi padre se había cerrado por completo hacia lo que era la iglesia. Mi padre realmente amaba mucho a sus amigos. Para no entristecer a sus amigos, él trataba. Yo decía, bueno, es amigo mío y punto, ya, hasta ahí. Pero mi padre, él trataba, pero con todo corazón a su amigo. Y mi padre estaba en mi casa, yo quería predicarle el Evangelio. Mi padre también debía ir al cielo. Hasta antes de morir, cuando se acercaba el día de su muerte, yo, cuando le decía que crea en Jesús, lo que más le molestaba era la bebida. Cuando tomaba con su amigo un trago, estaba feliz, sus amigos se ponían feliz y él a veces tomaba la bebida. Por lo cual, las personas que creen en Jesús no toman. Entonces él pensaba que desde un comienzo ya estaba distanciado al Señor Jesús. Pasó el tiempo, mi padre tenía mucha edad. Ya se acercaba la edad de su muerte. Y yo le prediqué el Evangelio a mi padre. Un día yo me di de tiempo y detalladamente le expliqué cómo nuestro pecado era perdonado. El Señor Jesús simplemente murió en la cruz. No, no es eso. Por nuestro pecado murió crucificado. Por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos rescató y nos dio su gracia.
Y por la gracia del Señor hemos sido justificados detalladamente. Cómo Jesús había muerto por nuestro pecado, le iba contando a mi Padre. No hay nadie que no cometa pecado. Padre, usted también seguramente tiene pecado. Por lo cual, el que exactamente sabe ello es el Señor Jesús. El Señor Jesús, para perdonar el pecado de mi Padre. ¿Cómo debía hacer? Yo lo descubrí aquí, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Él nos perdonó de nuestros pecados. En ese momento, mi Padre creyó en el Señor Jesús. Y luego mi Padre no pasó mucho tiempo y falleció. Yo realmente me encantaba todo de mi padre, pero en la guerra de Corea, él me alzó y alzándome, él corrió en medio de la guerra, estaba en el río Nakto. Mi padre tiene un apodo. Él es doctor de la toalla. ¿Por qué es doctor de la toalla? Siempre tiene la toalla en su cabeza. Mi padre era muy sabio. Me miró y me dijo, ¿cómo vas a vivir así? Tu mente no gira. Por favor, usa tu cabeza. ¿Por qué no funciona tu cabeza? No es girar así, no es funcionar de este modo. Mi padre realmente nos amaba a nosotros. Yo también amé a mi padre. Y yo tenía que predicar el evangelio. Un día, mi padre estaba sentado y yo sentado le prediqué el evangelio detalladamente. Ese día, cuando aceptó el evangelio, estaba muy agradecido. El Señor Jesús murió crucificado. ¿Por qué murió crucificado? No hay nadie que no cometa pecado en este planeta. Él murió en lugar del pecado de todas aquellas personas. El Señor Jesús nos perdonó. Y es cierto que nuestro pecado ha sido perdonado por la sangre del Señor Jesús. Ese día, después de obtener el perdón del pecado, estaba muy, muy feliz. Verdaderamente, estaba muy agradecido. Mi padre, un día, con la edad, ya estaba a punto de morir. Detalladamente yo le prediqué el Evangelio y él creyó. Yo creo, dijo él, y él cerró los ojos. Después de que ahora yo soy su hijo, recibí realmente un gran amor de parte de mi padre. Realmente nos amó. Cuando yo le hablé sobre el Evangelio y le conté cómo obtuve el perdón del pecado. Hice lo malo, comí la manzana, el caqui y me escapé. Y a mi padre detalladamente le conté cómo el Señor Jesús se crucificó por nuestros pecados. El Señor Jesús, cuando murió crucificado, murió en lugar de nuestros pecados. En ese momento, Él cargó el pecado de toda nuestra humanidad y cerró los ojos. Mi padre, cuando oyó aquella palabra, creyó en el Señor Jesús. Yo estaba muy feliz. Y luego, después de unos días, murió mi papá. Vino mi hermano. Hicimos el funeral de nuestro padre.
y hemos despedido bien a nuestro padre. Ese día había comida, pero era tan delicioso. Y, ¡ay, qué rico! Le dije a mi hermano y comí uno más. ¿Qué pensó mi hermano? ¿Cómo puede decir que es rico si murió el papá? Y como fuese, mi padre recibió el perdón del pecado ante mi padre. Después, mi papá estaba en Daegu junto con mi padre. Fuimos a Sonsan, a su tierra natal. Pensábamos que sería bueno que fallezca en su tierra natal y lo llevamos. En su tierra natal estaban sus amigos con quienes él jugaba de pequeño. Al día siguiente, nos dijo varias cosas a nosotros. Y luego, yo he visto que cerró los ojos. Tanto él iba llorando. Yo estaba muy feliz porque papá obtuvo el perdón del pecado. Él está loco, parecía que me miraba así. Realmente, mediante la gracia del Señor, obteniendo el perdón de los pecados. Mi padre obtuvo el perdón del pecado, mi hermana, mi madre. Realmente mi madre murió antes y falleció, y mi hermano mayor también recibió la salvación. Era el funeral de mi padre. Y yo comí una merienda que había. ¡Qué rico! Porque usted no come uno más y comí dos. Y mi hermano me miró a mí fuertemente. Él no decía nada. ¿Cómo es que puede decir que es rico si el padre murió? Parecía que con esos ojos me miraba. Una vez yo me subí al bus. Un señor que caminaba se parecía a mi papá. Y yo me bajé del bus, corrí para verlo. Era otro señor y me avergüencé. Claro, obviamente no era mi padre. Pero realmente, papá, después de recibir el perdón de los pecados, y Dios, empezando desde la salvación mía, había recibido la salvación mis dos hermanas, mi hermano y mi padre. Y así falleció. Yo lloré mucho. Dios que salvó a mi padre, yo me sentía agradecido por ello. Yo soy coreano, pero realmente era creer a la religión de los judíos, creyendo en Jesús, obteniendo el perdón del pecado por la sangre del Señor Jesús. Todos mis pecados fueron lavados. Era uno con Dios. Y Dios estando vivo trabajaba en mí. Era tan, tan, tan glorioso. Era glorioso cuando me despierto mientras que duermo. Y me despierto, digo, Señor, gracias. Mis dos hermanos obtuvieron el perdón del pecado. Mi hermano también. Mi hermano menor también obtuvo el perdón del pecado. Todos obtuvieron el perdón del pecado. Y ante el Señor me sentía muy agradecido. Hay una cosa que quisiera decirles. Señores, ¿a quién aman? Claro, se aman entre el matrimonio. Las hermanas, por favor, digan al marido que venga a la iglesia. Oh, por favor, cedan en todo. Pero pídanle que vengan a la iglesia que crea en Jesús. Todos, la mayoría, si es así, vendrán a la iglesia. Todos dirán, tú vete primero. Yendo a la iglesia.
Imagínense qué bueno es ir con la iglesia, con el marido, otros vienen entre el matrimonio y yo siempre estoy sola y me avergüenzo. Y uno a uno, cuando la familia recibe el perdón de los pecados, algo muy interesante que es, no hay ninguna casa que no sea así. Al comienzo siempre uno recibe la salvación, su amigo recibe la salvación, luego otro amigo trae otro y trae a su hermana luego, y así, dentro de la iglesia, la familia empieza a reunirse. Toda la familia se reúne, obtiene el perdón del pecado, se goza y está feliz. Ahora, el padre fallece y mi hermano fallece y una hermana mía también murió y solamente queda una. Estoy yo y mi hermano. Todos creemos en el Señor Jesús. Cada uno ha fallecido después de creer en el Señor Jesús. Mi padre estaba un tiempo en Daegu, después de recibir la salvación. Yo le llevé a la tierra natal en Sonsan, que es mi tierra natal. Mi padre dijo, hoy en día es muy bueno la carretera, pero en aquel entonces teníamos que subir y bajar al monte. Él se despertó al día siguiente y me dijo a mí, las veces que vengo de Daegu, yo siempre tenía dificultad, pero ayer, cuando pasaba la subida a Shindongji, no tuve incomodidad, pasé muy bien. ¿Ustedes no quieren cantar el himno? Yo quería llorar cuando papá dijo eso. Papá estaba feliz después de obtener el perdón del pecado. Mi hermana, mi hermano obtuvo el perdón del pecado, mi hermano menor, toda la familia obtuvimos el perdón de los pecados. Tenía un corazón de ruego ante el Señor. Dios estaba en mi corazón y estaba muy agradecido. Era maravilloso. Ahora la familia, uno a uno, se va dirigiendo al cielo. Yo también tengo mucha edad. Ya tengo la edad para ir. No sé cuántos años viviré más. Pero agradezco que me haya dado el cuerpo saludable hasta ahora. Ahora juego a la pelota. La gente se asusta cuando me ve jugar a la pelota. Es que las canchas de la iglesia es buena. Y cuando está por atardecer, los hermanos jugamos a la pelota. La gente ve y se asusta cuando me ve. A mí me encanta jugar y eso es un deporte para mí. Ante el Señor, Dios me da la gracia en todo sentido. Y el centro de la gracia es la salvación. Si el marido de ustedes no ha recibido la salvación, las esposas deben pensar, por favor, cedan en todo. No se peleen. Sí, el marido debe estar feliz, dejarle feliz. Tengo un deseo, querido. Quisiera que tú vayas a la iglesia y cuando yo vaya al cielo, no quiero ir al cielo y tú que vayas al infierno. Vamos juntos. Aunque vivimos juntos así en este mundo. Algún día tiene que morir uno. No es sufrimiento, tristeza. En el lugar glorioso, el cielo, con una nueva vestidura, seremos nuevas personas. Pero yo cuando vaya al cielo, tendré todo. Pero si tú no estás conmigo, ¿crees que yo estaré feliz? ¿Cómo estará mi corazón? Tú cede
y solamente quiero que vayas a la iglesia a recibir el perdón de los pecados. Yo haré todo lo que usted me diga. Yo te compraré todo lo que tú quieras. Y así, siendo amable el uno al otro, mi esposa, no sé para qué se cautiva en Jesús y sufre tanto. Uno tiene que cautivarse profundamente en Jesús. Así únicamente Jesús estando vivo trabajará. Y así la esposa al marido, el marido a la esposa, debe entrarle sí o sí a la iglesia. Sea su hermana, hermano, sea hermanita, viniendo a la iglesia. Con razón. Por eso dice que la iglesia es algo bueno. Mediante la gracia del Señor Jesús, obtiene el perdón de los pecados. ¿Qué dice la Biblia? Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Realmente, claramente ha cometido pecado. Dios nos dice justo, no tienes pecado. Pero nos damos cuenta que el Señor Jesús se cubrió de nuestro pecado y murió crucificado y nos perdonó y claramente no tenemos pecado. Algún día ustedes también estarán ante el Señor. Estando ante el Señor. Imagínense qué pena cuando ustedes estén por morir y la familia no haya obtenido el perdón del pecado. Mi padre realmente me amó. Antes de morir, cuando yo predicaba el Evangelio, él no lo aceptaba. Después un día mi padre obtuvo el perdón del pecado y recibió la salvación. Mi padre estaba muy, muy feliz. En el funeral fuimos al monte. Tenía hambre y comí una merienda. Era riquísimo. Hermano, es muy rico esto. Y yo cuando quería comer la segunda caja, el hermano me miró con una fuerte mirada. Él dice ser pastor y ¿cómo que puede decir que la merienda es rica a pesar de que el papá murió? Él me miraba con una mirada pero muy fuerte. No sé, creo que con su mirada me quiso decir eso, no sé. Papá había muerto. Era muy difícil para que él reciba la salvación, porque amaba a su amigo. Porque todos sus amigos, nadie creían en Jesús. Era muy difícil de que se amigue con ellos. Pero mi padre al final recibió el perdón del pecado. Y cuando papá falleció, por un lado, tenía tristeza en mi corazón. Papá recibió la salvación y me sentí muy agradecido. Señores, el padre de ustedes, la madre de ustedes, la familia que queda, no dejen pasar así nada más. Con todo ruego, enviando a usted al infierno. Yo solito iré al cielo y no, ¿eso de qué me sirve? Aunque sea el infierno quisiera ir contigo, ¿no sería mejor el cielo que el infierno? ¿Por qué no cree en Jesús y viene conmigo? La esposa, con ruego si le habla al marido. Si es 70% el porcentaje de cuánto oye la mujer, dice que el hombre oye a su esposa como un 90%, con un mismo corazón creyendo en Jesús, con un mismo corazón viendo a la iglesia, teniendo culto, oyendo el mismo sermón. Si vamos al cielo, ¡qué bueno! Es algo precioso. Esto no es teoría, es una realidad. Porque cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
Cuando partimos de este mundo hay un lugar en donde tenemos que ir. Los que tienen pecado tienen que ir al infierno. Pero Dios, enviando al Señor Jesús, Él murió en lugar de nuestros pecados. Nos lavó y aquella realidad, cuando uno lo acepta en su corazón, se convierte en hombre de Dios. No es que gasta dinero, no es que tiene que ir lejos. Con su corazón. El Señor Jesús murió por sus pecados, murió por mis pecados. ¿En dónde existiría algo para agradecer en gran manera? No hay necesidad de que vaya al infierno. Si vamos al infierno, es tan sufrido. Vivan con este corazón. Señores, viviendo con el marido y la esposa, por favor, sean cálidas. Y cuando tengan tiempo, tengo un deseo. No gastarás dinero, no es difícil. Realmente, si usted me ama a mí, esta salvación que yo recibí, ojalá que usted lo reciba, vamos a la iglesia. Soy su esposa porque lo amo, somos marido y mujer. No estaré feliz con que yo vaya sola al cielo, pensando, por favor, permíteme ser feliz. Por favor, hazme feliz a mí, querido. No te pediré gran fortuna. Enviando al marido. Ahora recomendándole, traigan a la iglesia. Solamente tráiganlo y ya, punto. Desde ese momento, Pastor Oxupar ya va ahora a explicarle detalladamente cómo recibir la salvación. Y al pastor de al lado haré para que le diga y le explique cómo obtener el perdón del pecado. Si vienen a la iglesia, la mayoría recibe la salvación. La familia de ustedes, viviendo en una misma casa, cuando cierran los ojos, estarán agradecidos hasta para llorar al Señor que salvó a mi padre. El Señor que salvó a mi madre. Si voy solo al cielo, ¿de qué me sirve que mi padre vaya al infierno? La familia de ustedes, para que puedan recibir la salvación. En todo aspecto, ustedes deben ceder. Y luego, Padre, vamos únicamente a la iglesia. Usted tiene que ir al cielo. Si usted va al infierno, ¿qué haré? No puedo ni seguirle. No, usted no puede ni venir, no puedo ni seguirlo. Toda la vida usted quiere que yo llore por usted. Otra cosa, dejemos, aunque sea formal, de manera formal. Vamos, así con eso se logra. Vendrá 2 veces, vendrá 3 veces. Va a oír el sermón y se dará cuenta cómo el Señor Jesús perdonó el pecado. Después, irá al cielo. Es maravilloso. Señores, la madre amada dice que está ocupada. Mamá, yo haré todo por ti. Vamos a la iglesia. Yo haré la comida, el caldo. Yo haré todo. Y no hay madre que no haga eso. Le dará gozo a la madre, al padre. Van a recomendarle a los hermanos menores, hermano mayor, cuidándole a ellos, mimándole. Toda la familia viniendo a la iglesia. Vendrá en busca del pastor Oxupar. Deben venir en busca del pastor Oxupar. Toda mi familia obtuvo el perdón del pecado, la salvación. Vino mi hermana que era caprichosa y será un gran gozo. Ahora lo importante que es, viniendo a la iglesia mediante la sangre del Señor Jesús, obteniendo el perdón del pecado. Ustedes son seres capaces que pueden ir al cielo, pero hay mucho entre ustedes que su familia todavía no obtuvo la salvación. Ahora, oren por la familia. También, ustedes hablarán para que la familia reciba la salvación. Y en un momento precioso, cuando el padre esté solo, me llamarán. Papá, mi padre está solo, está feliz, creo que va a oír la palabra. ¿Usted puede venir a mi casa? Si es posible, yo iré, yo iré. Si hay una situación de no poder ir, no podré ir, pero si es posible, yo iré.
Hermana, perdón, yo voy a ir en otra ocasión, sí, por favor. Yo voy a ir, no voy a poner excusa dentro de la iglesia. Vamos a hacer una competencia. En tu casa, ¿quién no ha recibido? Dos, solamente me queda dos. Ah, tres recibió la salvación. Y siempre orando, hablando a la familia más amada que me crió, que me formó, mi madre, toda la familia, parientes y a todas otras personas, a toda su familia porque está en la casa. De repente, sin darse cuenta, cuando se muere alguien, puede que ocurra eso. Ustedes irán al cielo. Pero ¿qué pasa si el padre va al infierno? Desde hoy, amando al padre, amando a la madre, ustedes harán ello, pero poniendo todo corazón y con gozo. Díganle a su padre, padre, yendo a la iglesia. Yo me encontré, sí, con el Señor y obtuve el perdón del pecado, soy feliz. Padre, obtuve el perdón del pecado. Poquito a poquito háblenle, si lo hacen así de una vez todo, tendrá indigestión. O sea, fácil, fácil, le van a explicar. Y no importa, pueden ausentarse 2 veces. Con solo que vayan. Tendrán sueño al comienzo. Piensen, déjenle dormir, que sea una siesta como la casa. Puede roncar. El primer día será distinto, el segundo día y así el Padre. Antes de que llegue a morir, tiene que ir al cielo para que estemos felices. Si no puede ir al cielo, toda mi vida estaré con un remordimiento pero inmenso. Realmente, Padre, existe el cielo. Si usted va al cielo, no tengo un deseo mayor que ello. Padre, por favor, ustedes le van a suplicar, suplicándole. Y cuando vengan a la iglesia, a la mano derecha su padre y a la izquierda tomando la mano de su madre, entonces yo le reconoceré a ustedes. ¿Entienden? Gracias por responder. Y la familia aquí queda, la familia realmente a quien amamos. Mi madre, mi padre que sufrió toda su vida por mí. Hermano, hermana, hermano menor, todos, uno a uno, para que puedan recibir la salvación. Si hasta ahora se ponen a orar, el Señor le va a dar la gracia. Y a toda la familia de ustedes, para que ni siquiera uno se ausente, ahora para que todos reciban la salvación. A media cuando dejamos pasar, y así uno cuando muere de repente, ¿quién les va a predicar el Evangelio a la familia de ustedes, verdad? Desde hoy empezando, la familia que queda en medio de nosotros, obteniendo el perdón del pecado, renaciendo, con gozo, sirviendo al Señor, estando felices. Ahora obtuve el perdón del pecado. Ya mi pecado ha sido lavado. Ya puedo ir al cielo. Muchas gracias. Tú me has ayudado. Muchas gracias. Y toda la familia, hallando la gracia del Señor Jesús ante el Señor. Vamos a hacer para que ellos se erijan ante el Señor. Amén. Entonces Dios nos va a ayudar de nuevo. El hermano menor recibirá la salvación. El hermano mayor recibirá la salvación. El hermano mayor y la hermana mayor. Y seremos una familia en Cristo, una familia que no existe en este mundo. Seremos felices, será bendito. Hoy vino de la iglesia, aunque están teniendo culto, a la familia que no cree, ¿verdad? Que están presentes. Sí, oren por ellos, todos, por toda la familia. Vamos a tomarnos la mano e ir al cielo con ellos. Mientras que ustedes estén en el cielo, si su madre está en el infierno, ¿qué tormento sentirán? Para que todos puedan ir. Vamos a orar, vamos a recomendarles. Y si me necesitan, llámenme. Yo voy a ir y yo le voy a predicar algunas palabras. Si toda la familia va al cielo,
faltará lugar en este lugar. No importa. Vamos a tener otro horario. Y si viene más, a las 7 tendremos servicio. A las 9 tendremos servicio. A las 10, 3 veces al día. Dividimos ya. Hay muchas maneras. Ahora lo importante es, ¿recibe sí o no la salvación? Por su familia, para que ellos reciban la salvación. Oren. ¿Entienden? Tomándose la mano con la familia. Si ven a la iglesia, qué bueno sería. Estaremos muy agradecidos. Que la bendición del Señor sobreabunde. Cuando vemos la Biblia, no es simplemente una sola persona. Dios amó a Corea, que está en esta región asiática, y ha hecho para que oiga el Evangelio en los oídos del coreano y abrió el camino. Todos nosotros, quiero que todos obtengan el perdón del pecado. Y si hay alguien que no entiende bien o si es remoto, llámenme por teléfono cuando sea. Pueden venir en busca de mí. Pueden hablarme en la iglesia. Y con todo corazón yo les voy a explicar. Ustedes también aprendieron la manera de predicar. Ustedes oyendo bien, ahora empiezan a predicar. Detalladamente, explicándole la manera de obtener el perdón del pecado. Toda la familia. Esperamos que sean una familia que se dirija al cielo. En la primera etapa, le damos las felicitaciones a ustedes que han venido a la iglesia. Muchas gracias. Lo que continúa, no solamente para ustedes, sino que hagan que otros vengan, amigos. Muchas gracias. En este aspecto, quisiera que el Señor le ayude. Toda la familia de ustedes puede ir al cielo. Ojalá que todos los amigos puedan ir al cielo. Muchas gracias.